Hola, soy Iris Rosales. El día de hoy abordaremos un tema muy sencillo de entender, la recolección y registro de datos. La recolección de datos es una actividad muy sencilla que consiste en reunir o juntar información sobre un tema en específico que queramos dar a conocer para posteriormente organizarla en tablas. Lo primero que debemos de saber para este tema es qué es un dato estadístico. Estos son aquellos que representan la cantidad o frecuencia de una información que es medida. Por ejemplo, si yo quiero saber la temperatura corporal de una persona que está enferma, le coloco un termómetro y se la mido. El dato que me arroje el termómetro sería el dato estadístico, por ejemplo, 37.2 grados centígrados. O bien, si quiero conocer cuántas personas existen o viven en algún lugar, le hago una sencilla entrevista y la cantidad de integrantes por familia sería mi dato estadístico, por ejemplo, 8 personas. Estos resultados o datos estadísticos que acabamos de mencionar pueden variar o cambiar dependiendo de la circunstancia o situación de cuando se retome la información. Si retomamos la temperatura corporal de una persona enferma, puede cambiar si se toma algún medicamento, si se suministra alguna inyección o si se alivia. O bien, de los integrantes de una familia, pueden cambiar si hubiera el nacimiento de algún bebé, si alguien estudia en el extranjero o si desafortunadamente alguien fallece. Estos datos estadísticos son variables dependiendo del tipo de información que manejemos y pueden ser datos estadísticos variables discretas o continuas. Las variables discretas son aquellas que se representan o se arrojan en una cantidad o frecuencia exacta, es decir, un número entero por el tipo de información que manejamos. Si retomamos la cantidad de personas que viven en un lugar, ya sea el mundo, en algún país o en algún continente, el número que nos arroje será exacto, pues una persona no la podemos partir en pedazos ni en porciones. De igual manera, podemos hablar de las especies de animales en peligro de extinción. Actualmente tenemos 3.395 especies en peligro de extinción, de las cuales 12 están propensas a desaparecer en los próximos 50 años. Por ejemplo, el oso polar, el oso panda, el tigre de Sumatra. Estas especies en peligro de extinción, aunque son animales, al igual que las personas, no las podemos partir en pedacitos ni en porciones, por eso son variables discretas, porque se dan en números enteros. Por el contrario, las variables continuas se expresan con números enteros y decimales por el tipo de información que se maneja. Por ejemplo, retomando la temperatura corporal de una persona, se expresa en 37.2 grados centígrados. La estatura de un alumno puede ser de 1.60 metros. Los precios de los productos los manejamos con números decimales. Por ejemplo, yo puedo decir que un kilo de fruta cuesta 22.50. Al igual, podemos hablar con números fraccionarios o porciones, los ingredientes de una receta, los porcentajes de las personas vacunadas por COVID en el mundo, etc. Ahora que conocemos qué son los datos estadísticos y los dos tipos de variables que existen, pasaremos a la recolección de datos. La recolección de datos se puede dar de dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Una fuente primaria se refiere a las herramientas que utilizamos para obtener información en su momento, por ejemplo, encuesta, censo o entrevista. Las fuentes secundarias serían las que retoman o hacen una interpretación de las fuentes primarias. Después de recolectar los datos, ahora lo siguiente es organizarlos. Y para ello podemos utilizar una tabla. Al organizar los datos en una tabla tenemos que tener en cuenta e identificar las columnas. Las columnas serían los datos que organizamos en línea vertical. De igual manera tenemos que identificar las filas. Esos serían los datos que organizamos de línea horizontal. Al cruce entre una columna, que sería la línea vertical, y una fila, que sería la línea horizontal, le llamamos celda. Por ejemplo, si nos ubicamos en la columna de Felipe y en la ronda número 2, nos ubicamos en la celda que tiene el dato de 460. La información que organizamos en una tabla también nos puede servir para resolver problemas. Por ejemplo, en esta tabla encontramos las cantidades de las rondas que jugaron
Luis, Rosa, Felipe y Julia. El juego consistía en tomar una tarjeta todos al mismo tiempo, anotar su resultado y ganaba la ronda el que obtuviera el número más alto. Los datos fueron organizados en esta tabla. En la primera columna encontramos el número de ronda. En la segunda columna, todos los resultados que obtuvo Luis. En la tercera, los resultados de Rosa y así sucesivamente, los de Felipe, Julia. En la última columna encontramos el nombre del ganador, que por el momento no se encuentra. Para ubicar quién ganó cada ronda, debemos de observar la fila de la ronda en específico que queremos identificar. Debemos de identificar los 4 números que obtuvieron cada uno de los niños. Después tenemos que identificar el número más alto. En el caso de la fila número 1 de la ronda 1, el número más alto es 300, que en este caso lo obtuvo Luis. Entonces, mi ganador de la primera ronda sería Luis. En la segunda ronda está el número 392, 451, 460 y 417. El número más alto es el 460, entonces mi ganador es Felipe. En la tercera ronda, si observamos esta fila, el número más alto es 207. Mi ganador vuelve a ser Luis. En la cuarta fila, el número más alto es 400. En este caso ganó Felipe. En la última ronda, el número más alto es 186. En este caso ganó Julia. Si nos centramos en la columna de los ganadores, podemos ver que tanto Felipe como Luis ganaron 2 rondas. Pero para desempatar podemos observar de los resultados de Felipe y de Luis el número más alto. En este caso los voy a remarcar. Aquí el número más alto es Luis. En la segunda ronda el número más alto es de Felipe. En la tercera ronda vuelve a ganar Luis y en la cuarta ronda gana Felipe. Si observamos detenidamente los 4 números que serían 300, 460, 207 y 400, el número más alto es 460. Entonces el ganador del juego sería Felipe. De igual manera yo puedo observar de todos los números el número más alto. ¿Cuál es el número más alto? Nos vuelve a coincidir 460, que lo ganó Felipe. En este juego gana el número más alto, pero puedo identificar otros números, por decir el número más bajo de toda la ronda. O puedo hacer sumas de los números por columna para saber el resultado total que obtuvieron los niños. Hasta aquí sería todo lo que veríamos el día de hoy sobre la recolección y registro de datos estadísticos. Hasta la próxima.